Un poco difícil, porque 7 horas de diferencia son muchas horas para el sueño, para, en fin, los horarios y también las comidas. Ya estoy un poco acostumbrado ya. Bueno, estuve el año pasado solo una semana en casa, pasé por aquí una hora, estaba a camino de la visita de Límina, en Roma, y no tenía más tiempo y solo una semana pasé con la familia y ya pues hacía unos 3 años que no venía. La cuestión de la pandemia que nos tuvo presos allá y no se podía viajar. Bueno, ese es uno de los objetivos principales de mi venida ahora a España, porque la salud últimamente está un poco fragilizada o comprometida debido a que tuve que hacer una operación de prótesis en la rodilla por desgaste y demás, y como consecuencia de eso un trombo subió al pulmón con una embolía pulmonar que me afectó mucho y me ha dejado secuelas con otras neumonías que ya tuve antes y otra posterior, el COVID, en fin. Y no estoy bien porque me canso mucho, o me duele mucho el pecho cuando camino, hago algún esfuerzo, sudo mucho y solo me recomiendan reposo y en reposo no me puedo quedar todos los días. Y a ver si aquí encuentran alguna cosa que allí no encuentran. Sí, ojalá que no tenga nada, pero primero que no puedo seguir así. En estas circunstancias, sí, de todo el tiempo que necesite, no tengo fecha de vuelta, de momento. Una pregunta muy, muy difícil de responder porque son ya 24 años que llevo allá en el Acre, solo. Y al principio, lógicamente, me costó mucho adaptarme, acostumbrarme a comer solo, a no tener un rato de convivencia, no poder hablar con nadie, no recibía cartas o la revista, la habla y demás, y no poder ni compartir con nadie, ni alegría, ni tristezas, ni nada. Y lógicamente o te acostumbras o te mueres, no hay otra. Y con tiempo, y como no me faltaba trabajo, gracias a Dios, en eso pues me hacía más llevadero esa soledad. Y como no paraba y tantos problemas y tenía que viajar mucho para conocer la diócesis y en fin, eso pues me hizo la cosa un poco más llevadera. Pero yo pedí y nadie me escuchó y me tuve que acostumbrar, y ahora pues ya pasé 26 años de vida comunitaria y ya llevo 24 de vida solitaria. Entonces ya casi estamos empatados. En fin. Bien, la diócesis territorio amazónico, aunque no sea el estado de Amazonas, el estado de Acre, más es Amazonia, y el clima, la geografía es todo amazónico. Un poco menos que Amazonas, porque ya estamos más en la frontera con Perú y Bolivia, pero el clima y la realidad es totalmente amazónica. La geografía, la diócesis, comprende unos 105.000 kilómetros cuadrados. Creo que será una cuarta parte de España, más o menos, si los cálculos no me fallan. Y con parroquias en 3 estados, 2 parroquias en Amazonas, 2 parroquias en Rondônia. Tenemos unas 41 parroquias, más 8 áreas misioneras o casi parroquias. Y la población, pues toda la mayoría se concentra en la capital Río Branco, que ya pasa de los 400.000 habitantes, aunque los interiores se están quedando vacíos,
la situación general de toda la Amazonia, que todo el mundo va a emigrar para los centros urbanos, y en total la población será de unos 500.000 habitantes en toda la diócesis. Las distancias son enormes, de 200, 300 kilómetros desde el centro de la capital, Río Branco, a las diferentes parroquias, con aquellas carreteras que no son las mismas de aquí. Solo a los centros, el centro de los municipios existe asfalto, alguna aún no, y después de los interiores de cada parroquia ya es otra historia. Son caminos de barro, de pura arcilla, que ni con coches trazados 4x4 se puede llegar en el invierno. Una parroquia que es en el extremo con Perú, que solo se puede ir de avión, 1 hora de avión, o por el río, que serían 2-3 días cuando el río está lleno. Entonces todo eso dificulta mucho poder visitar, poder atender debidamente las parroquias. Nosotros decimos que tenemos la capital, el interior y el interior del interior. Para cuestiones pastorales y organización y demás, son 3 realidades completamente diferentes. Todo eso hay que saber, hay que conocer para después también poder programar y poder también colocar en práctica un poco nuestros programas de pastoral. Pues la economía es uno de nuestros principales problemas, porque estamos tan lejos del sur de Brasil, de 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados. Todo nos llega del sur de Brasil, porque allí prácticamente no se produce nada de los alimentos comunes, y solo lo que se produce de frutos tropicales propios de allá, pero verduras y frutas de otra clase y demás, todo, desde allí no se produce prácticamente nada, sin ninguna industria. Entonces, todo se encarece mucho, porque venir del sur a allí, todo multiplica los precios. La gasolina por las nubes. Y claro, nuestros interiores nosotros en general somos una diócesis pobre, porque tenemos esa diferencia de la capital a los interiores. Las parroquias del interior no pueden ni mantener sus sacerdotes, sus párrocos, si fueran a alimentarse con sus propios medios. Y hemos creado un fondo de fraternidad, por lo cual las parroquias de mejor renta económica ayudan a las que tienen menos, y así todos los problemas económicos se solucionan un poco, porque nuestro problema ahora es cómo mantener nuestros padres, nuestros sacerdotes. Ha aumentado el número de sacerdotes, gracias a Dios, pero nuestro problema ahora es cómo mantenerlos, porque también tienen que comer, tienen que vestir, tienen sus necesidades, tienen, en fin, como cualquier persona. Y eso es un gran problema actualmente que tenemos en manos. Yo diría que sería de nuestra diócesis sin los laicos. No podríamos dar 3 pasos seguidos. Gracias a Dios, desde el concilio y después con las primeras comunidades eclesiales de base, con formación de monitores, de catequistas, de ministros y todo lo demás, se comenzó, en fin, una etapa grandiosa de nuestra diócesis. Y hoy en día los seglares llevan todo en las parroquias. Tienen los párrocos, pero tienen su consejo de pastoral parroquial, tienen su consejo de asuntos económicos, que los seglares son los que llevan toda la economía. Y movimientos, pues tenemos la Revolución Carismática, Legión de María, Focolares, en fin, otros. Y uno de los que no es movimiento, que ha hecho mucho bien a la diócesis en todo Brasil, el servicio de encuentro de matrimonios con Cristo, llamado SC, que hace que son 3 etapas. En la primera es descubrir
que son cristianos, que son católicos, proceso de conversión. El segundo es conocer la realidad de las parroquias y envolvimiento en las diferentes pastorales, servicios y movimientos. Y la tercera etapa es ya un envolvimiento social, que deben también ser partícipes de la realidad y intentar mudar la realidad social, la política, en asociaciones, sindicatos, en fin, diferentes aspectos. Y esto ha sido miles de matrimonios que han pasado por este servicio, y eso ha traído una gran riqueza a la diócesis, porque son ellos los que mantienen prácticamente todos los trabajos pastorales, pastoral familiar, catequesis, liturgia, en fin, son ellos que están en la frente de todo. Bueno, son tantos que hoy, en este momento, diría que es la emigración, los migrantes venezolanos, que es muy triste ver tantos venezolanos entrando por las fronteras sin nada, matrimonios, muchos indígenas con niños pequeños, pidiendo limosna en los semáforos, en la puerta de los supermercados. Tenemos la pastoral del emigrante. Antes fueron los haitianos, que fue una invasión terrible cuando el terremoto y todo lo demás. Pasaron más de 30.000 por la diócesis como entrada a Brasil, y ahora son venezolanos, que no podemos hacer mucha cosa. Sobre todo en la frontera es un caos de millares de venezolanos en la parte de Roraima. Nosotros también tenemos inexplicable cómo pueden llegar y cómo las mafias y los coyotes y demás lo organizan y llegan hasta allá. Es algo inexplicable. Que lleguen hasta allá gente de Bangladesh, de Nigeria, de Egipto, como ya han llegado y demás, es algo que yo no lo entiendo ni consigo entender. Y lógicamente pues la pandemia nos quebró las piernas en todos los sentidos, y ahora nuestro mayor desafío es traer la gente de vuelta a las celebraciones, a participar de las parroquias y todo, porque además de los que se fueron, los que murieron, muchos se han acomodado, muchos tienen miedo aún, no salen de casa, personas mayores. Nosotros cumplimos todos los requisitos de la pandemia, de cerrar y todo lo demás, mientras nuestros hermanos evangélicos lo tenían todo abierto, y aquello era un contagio general, y muchos de nuestros fieles, como veían nuestras iglesias cerradas, pues iban a los evangélicos, y ahí hemos perdido muchos fieles, y ahora el esfuerzo, el trabajo es traer de vuelta nuestros fieles. Tendríamos que diferenciar las iglesias tradicionales a que están asociadas al CONIC, que son de iglesias cristianas, que de esas no tenemos ninguna en Río Branco. En el sur sí, y existe ese trabajo de ecumenismo con la conferencia episcopal y demás, pero en Río Branco son de estas pentecostales que nacen como hongos en cualquier lugar. Y con estas no existe ningún tipo de diálogo, porque ellos se dedican solo a condenar la Iglesia Católica, que somos idólatras, que adoramos santos, con Nuestra Señora, con el Papa, con los obispos, con atacar todo, y no hay diálogo ni nada. Imposible dialogar. Tenemos un grupo llamado Fe y Política, que es de diálogo interreligioso, que es diferente. Donde participan de candomblé, espíritas, daimistas, en fin, banda, también católico, alguna iglesia que es más respetuosa también, y se reúnen mensalmente para debatir cualquier asunto de actualidad y demás. Pero con los propiamente evangélicos eso es solo arrastrar fieles, con proselitismo descarado y bueno, y solo cuestión de dinero. Es puro negocio. Y ellos no construyen iglesias, alquilan cualquier bajo, cualquier casa. Si da cierto bien, si no da cierto cierran y se van a otro lugar, porque si no
y se autonomea pastores, obispos, profetas, presbíteros, todo tipo de... para confundir a la gente. Bien, como has comenzado a decir del problema de los evangélicos, ellos se aprovechan de nuestra falta de presencia. Debido a nuestra ausencia en tantos lugares, sobre todo en las grandes periferias de las ciudades, donde está la gente más pobre, más humilde, con menos cultura, entonces ellos tienen el terreno abonado para establecerse y demás, y donde nosotros no llegamos, lógicamente. Gracias a Dios ha aumentado bastante el número de sacerdotes en la diócesis. Cuando yo llegué eran 18, hoy estamos en 50 más o menos. Mitad religiosos, mitad diocesanos más o menos. Y eso lógicamente ha supuesto una gran ayuda en ese trabajo evangelizador. El problema es que lo que ellos ya han hecho, la gente cuando acepta a Jesús es muy difícil volver a la Iglesia Católica, porque si los que vuelven consiguen volver, si no tienen persecuciones y todo lo demás, porque hacen cosas terribles con los que abandonan, entonces ya vienen con la cabeza totalmente diferente. Hemos ordenado bastante en estos últimos años, no de los que gustaríamos de tener, pero bueno, dentro de nuestras realidades han sido suficientes. Este año ha sido la primera vez en la historia que en todas las sedes parroquiales tuvieron la Semana Santa celebrada por un sacerdote. Antes algunos tenían que repetir 2 o 3 o algunas sin celebraciones de Semana Santa. Este año ha sido la primera vez que en todas las sedes parroquiales ha habido celebración de la Semana Santa, el Triduo Pascual. Religiosas, tenemos religiosos de varias congregaciones. Tenemos una comunidad de jesuitas, una comunidad de redentoristas, una comunidad de pasionistas, 2 comunidades de palotinos, 2 comunidades de siervos de María, y después 2 comunidades nuevas, una llamada Obra de María y otra comunidad Presencia, que estos no tienen sacerdotes, solo seglares, que están en la parroquia más lejana, un matrimonio y 2 jóvenes consagradas. Y un padre va una vez por mes para celebrar y dejar hostias consagradas para ellos. Voy a contar una anécdota que aconteció en la pandemia, todo cerrado, nadie podía ir, nadie podía salir ni nada. Y tanto tiempo se quedaron sin hostias, se quedaron con una hostia solo para poder hacer la adoración en esta comunidad. Y no podían comulgar ni nada. Y me llamaron, obispo, que estamos sin Santísimo, que no podemos ni comulgar ni nada. Ay, madre, ¿cómo yo hago para mandarles el Santísimo? Entonces consagré una bolsa de hostias, empaqueté bien empaquetado sin demostrar lo que era ni nada, y se las mandé. Santísimo fue de avión, la primera vez creo que ha viajado de avión, y pudieron solucionar el problema y lo agradecieron lógicamente cuando llegó el Santísimo. Cosas estas que han pasado. Y religiosas, pues están disminuyendo mucho, ya han cerrado varias comunidades. La última fue un monasterio de vida contemplativa que teníamos, de benedictinas, más por falta de vocaciones, por gastos dependían de minas, de Juiz de Fora. Y actualmente cuando yo llegué eran unas 90, ahora estarán en 60, que hacen trabajos pastorales, también ya con ciertas edades, está aumentando todo, y falta de vocaciones, y hacen un trabajo maravilloso también. Unas que cuidan, por ejemplo, de nuestro leprosario, que tenemos un leprosario, otra que es directora del hospital, que tenemos propiedad de la diócesis, otros que se dedican más al trabajo pastoral en las parroquias, infancia misionera, pastoral de la familia, en fin, me acompañan dentro de lo posible los trabajos pastorales que hay en las parroquias. A mí me gustaría tener una comunidad en cada parroquia, pero es imposible. No. Y tenemos esas grandes obras sociales, que es hoy en día el gran problema que tenemos en la diócesis.
un hospital, propiedad de la diócesis. Yo soy el presidente sin entender de nada de hospitales. Tengo que firmar todo, tengo que estar en todas las reuniones y es el mejor de alta complejidad, donde yo he sido operado y, en fin, también con el único hospital de todo el norte de Brasil que tiene parto humanizado, que es un gran avance. Después tenemos una casa de acogida de leprosos, jansenianos que se dice en Brasil, que algunos llevan viviendo allí 50 años. Antes tenía nombre de hospital, pero tuvimos que cambiar el nombre porque no hay un hospital que tenga nadie con 50 años. Casa de recuperación de dependientes químicos, de droga y alcohol. Tenemos una facultad diocesana de filosofía y teología reconocida por el ministerio. Casi todo, en fin, filantrópico, gratuito, y así estamos. Muchas cosas. Primero, que gracias a Dios en Brasil hay aún mucha juventud. La mayoría de nuestra gente es joven. Y cuando salen de las escuelas son nubes de jóvenes que ves por la calle y demás. El problema es saber trabajar con esos jóvenes y gente que trabaje con esa juventud. Porque vocaciones yo creo que existen y yo continúo creyendo y por eso continuamos con ese trabajo que comenzamos en el año 2000, oración por las vocaciones obligatoria en todas las misas y demás, y ha dado efectos o ha producido efectos, y existía solo el seminario menor cuando yo llegué, que se amplió, y después teníamos los 4 seminaristas mayores en Porto Velho, a 500 kilómetros de distancia. Y allí, pues, yo no podía intervenir, no podía hacer nada, estaban allá y, en fin. Y por la cuestión económica y también por conocimiento de la formación y todo lo demás, entonces conseguimos traerlos a Río Branco, construimos el seminario mayor, un edificio antiguo que había allí de la electricidad y demás, de telefonía. Y poco a poco comenzamos con la filosofía y después con la teología. Yo tenía que ser el primero para dar clases, porque para dar ejemplo a los otros padres, y fuimos llevando y hasta que llegó el momento de o aumentamos o crecemos o nos quedamos como estamos. Y ahí fue de reconocimiento por el ministerio, de tanto de la primero filosofía y después teología. Y ha habido que preparar profesores con maestrado, con doctorados, para dar esas clases, no solo para los seminaristas, mas también para seglares, que está abierto por ser público y aprobado por el ministerio, tiene que abrir para los seglares. La gente no aprecia mucho tanto la filosofía como la teología porque no rinde, no da dinero, son profesiones que no producen. Pero bueno, hacemos nuestro papel, que fue siempre de la Iglesia, de formar conciencias y demás a través de la filosofía y de la teología, que tenemos ya cursos de extensión en los interiores de la diócesis, sobre catequesis, sobre liturgia, sobre teología, cursos de posgraduación en bioética, en derechos humanos, en fin. Y vamos caminando con muchas dificultades porque la mayoría son becas, bolsas de estudio para gente necesitada y demás, y no se mantiene. Pero bueno, yo defiendo que tenemos que hacer nuestro papel como iglesia y demás. Sí, de las parroquias, gente nuestra, incentivamos para aprender o formarse para después en las parroquias multiplicar y ser también fuerzas de educadores y cursos y todo lo demás. Nuestro método siempre es multiplicar, formar para que se multipliquen, para que sean multiplicadores en sus parroquias y en sus pastorales. Y hemos investido mucho en formación, tanto en la facultad como también en la escuela diaconal, una escuela de catequesis, una escuela de liturgia. Tuvimos una escuela también de discípulos misioneros,
En fin, porque yo creo que sin formación no se puede evangelizar y sin una cultura mínima no se puede sembrar mucha cosa. Entonces la formación ha sido algo sistemático y continuamos porque es la base de todo. Eh, que no puedo hacer mucho proselitismo, lógicamente, por los agustinos recoletos, porque tengo que mirar por los diocesanos, que soy diocesano ahora. Yo antes era contrario a los diocesanos y tuve que caer en los diocesanos. Allí, por ejemplo, me extrañé mucho cuando de repente en una comunidad querían colocar el nombre de Santa Rita. ¿Y por qué Santa Rita? Y preguntando así, ¿no? Que no, que conocemos, que hemos oído hablar, y ya después una parroquia Santa Rita, otra de Santo Agustinho que se llamaba Cristo Salvador, también Santo Agustín, San Agustín, San Agustín. ¿Por qué? No, porque hemos leído, porque nos gusta, porque tal, ¿verdad? Ya todos los años, día de San Agustín, tengo que celebrar ya, porque si no... Y comenzamos también con las Madres Cristianas de Santa Mónica. Hay algunos grupos y hay algún candidato que quiere ser Agustín Recoletos, no sé por qué, no es por ejemplo ni por nada, está en contactos con Carlos Roberto, que se ha ordenado ahora de Pauini, pasan por allá de vez en cuando y se comunican, pero yo hago lo que puedo. Este año tenemos 16 en el mayor, 7 teólogos y 9 filósofos y 4 en el menor, porque la pandemia también ha reducido todo y ha sido muy difícil, sobre todo en el menor todos tenían que estudiar virtualmente y mantener a los seminaristas mayores encerrados fue terrible. El rector ya no sabía qué hacer más con ellos, y solo virtual. También la red de internet, cuando todos ligaban ahí no funcionaba, caía porque todos al mismo tiempo. En fin, ha sido unos grandes desafíos, la formación y la continuidad y la perseverancia en estos días, en estos tiempos de la pandemia. Y hemos sufrido las consecuencias. Nosotros tenemos una historia muy cruel y muy dura, muy triste. Somos en el tiempo de la borracha, de la producción del caucho. Era la región que mejor caucho producía. Entonces la esclavitud, la exploración, la marginación, la pobreza, en todos los sentidos, eso es algo que perdura y que pasará siglos hasta que se normalice. Porque la gente procedente de estos tiempos, la mayoría son caboclos que se han mezclado y demás, a ellos si les preguntas te van a decir a todo que sí, porque la gente no está acostumbrada a pensar y menos a decidir y menos a... Sí, lo que diga el padre, amén, lo que diga, porque el patrón era el que decidía el qué. Entonces eso cuesta mucho. Esa dependencia, esa pobreza en todos los sentidos. Algunos han conseguido superar y demás, pero las periferias, que son gente venida del interior, son masas sobrantes, que se dice en Brasil, que ¿cómo? Los políticos hacen sus campañas, ¿no? Toda la cuestión política de Brasil está ahí. Solo les interesa el voto y los tiempos de campaña y más nada. Las calles de Río Branco, el centro, más o menos bien. Ahora vas a los barrios de periferia y no puedes ni entrar con coche. Y además tenemos las facciones que están dominando todo, terribles, de violencia, de asesinatos, jóvenes, todo por la posesión de áreas de tráfico de drogas. Entre ellos se matan y tú entras en hora indebida o porque tienen horarios para entrar y horarios para salir, o te mezclas o te visitas familias
que son del bando contrario, es horrible lo que puede pasar. Nosotros hemos querido comenzar con la pastoral de la misericordia, principalmente los diáconos permanentes, que es un trabajo propio de los diáconos permanentes. Pero yo decía, obispo, a nosotros nos conoce en nuestro barrio todo el mundo. Si yo entro a la casa de uno que es contrario, que es de la facción contraria, mis hijos están en la escuela, mi mujer y yo quedamos expuestos. Porque esta pastoral que está comenzando, porque para mí es algo muy difícil y muy injusto, que los presos, los que causan las víctimas, tienen todos los derechos. Están presos, comen todos los días, tienen asistente social, asistente psicológico y hasta las familias reciben una ayuda del gobierno. Ahora las víctimas, nada, de nada, de nada. Nadie los atiende, nadie los visita, nadie se preocupa si han matado al esposo o al hijo, que era el que producía la renta para la vida de la familia. Se quedan totalmente desasistidos, no tienen derechos a nada. Esa para mí es una de las mayores injusticias. Estamos organizando esta pastoral, al menos visitando, junto con el Ministerio Público, para que no se sientan solos y abandonados, para que vean que la Iglesia también está al lado de ellos. Y también, si posible, que perdonen también a las víctimas, hacer también ese trabajo psicológico y espiritual, porque ahí guardan rencores y venganzas y todo lo que, bueno, es una situación muy, muy difícil, sobre todo en juventud. La juventud hoy en día, armas de las más sofisticadas que te puedes imaginar, y graban vídeos cuando están matando a alguien, cuando están haciendo no sé qué, y los publican. Eso de los grandes, la juventud sobre todo, y ya van cogiendo también a los críos, los van introduciendo para vender droga, para distribuir, y el control de los barrios, eso es mortal. Uno de otra banda no puede entrar en este barrio porque lo matan. Nosotros no tenemos ese poder legislativo, ni ejecutivo, ni económico, ni nada. Solo podemos formar conciencias y formar opiniones y demás. Cada año la campaña de la fraternidad, que acontece en la Cuaresma, trata un tema de estos cruciales, bien candentes o bien fuertes. Este año, por ejemplo, fue fraternidad y hambre, porque el hambre se ha multiplicado en estos últimos años. Brasil había salido del nivel de pobreza y ha vuelto debajo del nivel de pobreza que había conseguido salir en estos últimos años. Entonces ha habido muchos gestos de eso a partir de esta campaña de solidaridad, de ayuda, en fin, dentro de las posibilidades de nuestra gente. Nuestra gente es muy buena, nuestra gente es muy solidaria. Cuando ve a alguien necesitado, eso es algo que nosotros europeos no somos capaces de hacer. Dan de lo que no tienen y de lo que tienen lo reparten, es algo extraordinario. Pero las estructuras, ¿quién las cambia? Nosotros no podemos. Una estructura ya corrupta o que existe. Porque cuando se trata de aprobar el sueldo mínimo de los trabajadores, meses discutiendo eso. Se trata de aprobar el salario de los diputados, jueces y demás, de noche lo aprueban en un momento y un percentual altísimo. Y nadie cuestiona eso, nadie cambia ni nadie se preocupa por eso. Son las desigualdades sociales terribles que existen en Brasil. Los ricos son mucho más ricos que los ricos de aquí de España y los pobres son mucho más pobres que los pobres de aquí. No existe clase media. Prácticamente la clase media es mínima. O es. Y eso se paga muy caro. Nosotros hemos tenido últimamente las grandes inundaciones
que han sido terribles. Era algo de admirar y algo de batir palmas, cómo nuestras parroquias, nuestras cáritas parroquiales ayudaban a los inundados que perdieron todo, de frigoríficos o camas o sofás o todo, ropas, todo, porque llegó así de repente. Y como también unas parroquias que no tenían áreas inundadas, hicieron campaña para ayudar a otras parroquias de alimentos, aún están haciendo eso. Es algo de admirar, algo que dicen que mandan no sé cuántos millones para... Y yo gustaría de saber dónde que fueron esos millones para atender a la gente, para ayudar a los que lo perdieron todo. No sé, no puedo decir porque no sé, pero es muy difícil. Y cuando llegan estos momentos de inundaciones, pues ahí no se salva nadie. Es otro de los grandes desafíos, la pastoral familiar o la familia como un todo. La desestructuración familiar es muy grande. Lo mínimo que se junta se separan, con toda naturalidad y con toda facilidad. Los hijos se van quedando por el camino. Y es algo cultural que viene del siglo pasado, siglo anterior. Acre, cuando fue invadido los emigrantes nordestinos a través de la borracha, en Acre no había mujeres, porque venían solteros o dejaban la familia allá y no existían. Entonces todo eso costó mucho. Y gente que vivía en los seringales y demás, las mujeres que traían de Manaos y de Belén se los vendían a los seringueros, eran las únicas que sabían leer o habían sido educadas en colegio de monjas y demás, que sabían rezar, que sabían cantar algunos cánticos religiosos, los que transmitieron la fe. Las mujeres fueron las apóstolas de los seringales. Y todo eso deja marcas y deja esa desestructuración familiar, porque el hombre que tiene que viajar 15, 20 días, un mes y deja a la mujer sola, él, lógicamente, va a encontrar otra por allí y ella va a encontrar otro por aquí. El trópico es el trópico y es muy difícil de entender con nuestra mentalidad europea, española. La cuestión del sexo, cuestión de la afectividad, cuestión de... Y una mujer puede tener 5, 6, 7 hijos y de padres diferentes, porque eso es lo normal. Y nadie desprecia a un niño. Eso es algo admirable. Si te dan un hijo, tú no puedes decir que no. Si se dan los hijos como se da un perrito, te dan un... Y trabajamos, lógicamente, con mucho empeño en la familia, pero es difícil. Bueno, hubo una preparación muy bonita, muy grande, en todos los niveles, diocesanos, parroquiales. Queríamos escuchar la gente de todo tipo, sobre todo indígenas, nativos y demás. Y fuimos con mucha alegría, muchas esperanzas al sínodo. Allí el Papa dejó plena libertad para hablar todo el mundo, no solo los padres sinodales, sino también todos los que había de asesores y de convidados y demás. Y lo bonito era que el Papa participó de todas las sesiones generales. Y cada 4 intervenciones el Papa mandaba 4 minutos de silencio. No se oía una mosca para dejar que eso impregnase y demás. De vez en cuando el Papa anotaba algunas ideas, nos llamaba la atención, nos decía que él quería un desbordamiento del espíritu
que teníamos que ir, teníamos que ser más audaces, más corajosos y demás. Y tampoco, porque como era panamazónico, nuestras iglesias son totalmente diferentes. La iglesia brasilera, la iglesia peruana, boliviana, ecuatoriana, venezolana, colombiana, somos el día y la noche prácticamente. Brasil está mucho más avanzado que las otras iglesias en cuestión de pastoral, en cuestión de ministros, por ejemplo. Se hablaba de las mujeres, del ministro de la palabra, el ministro de la comunión eucarística. Eso para nosotros está ya más que ultrapasado y tenemos centenas, miles de ministros. Se hablaba de diáconos permanentes. Eso ya es algo en la iglesia brasileña de muchos años, cosa que nuestros vecinos aún no han comenzado. El problema también principal parece hasta algo contradictorio, que la mayoría de la población de Amazonia brasileira es población urbana, más del 73% de población urbana, cosa que en los otros países es población rural. Entonces todo eso crea muchas diferencias a la hora de colocar en práctica algunos principios y demás. Como falei, Brasil está muy adelante en todas las cuestiones pastorales, sobre todo de envolvimiento de seglares, de ministros, de todo. Las directrices pastorales nos incentivan continuamente a eso. El Papa escribió La Querida Amazonia, que salió por los meses de febrero, me parece, Querida Amazonia, y en marzo la pandemia nos cerró todo. Ahí nos quedamos sin poder llevar a la práctica nada de lo que se había producido en el sínodo, sobre todo en nuestra diócesis. Nosotros teníamos la asamblea diocesana en noviembre de 2020 para aplicar todo esto y nos quedamos sin poder hacer nada. Hasta este año, noviembre del año pasado, que tuvimos la asamblea diocesana y uno de los ejes de pastoral que fue presentado fue Amazonia, que hasta ahora no lo habíamos tratado ni reflexionado ni nada. Entre una familia, juventud, medios de comunicación social y Amazonia. Y a partir de ahí es que vamos a comenzar a trabajar sobre eso, siguiendo la directriz principal de la CNBB, ¿cómo diría? Aplicación pastoral bíblico en la pastoral. Entonces, animación bíblica de la pastoral. Entonces, todas las pastorales debe tener esa animación bíblica, que es lo más fuerte que últimamente hemos tratado. Entonces, tanto de la familia, como juventud, como medios y Amazonia. Estamos ahora prácticamente comenzando, después de 3 años, por culpa de la pandemia que nos paró en todo y para todo. Bien, Brasil tiene ese, diría, ese espíritu de comunión entre todas las iglesias brasileñas, siendo del tamaño que es Brasil, que es tamaño continental. Sin embargo, las directrices que se aprueban en la Asamblea General, Asamblea de la CNBB, después cada diócesis intenta aplicarlas a su realidad en sus asambleas y después de la Asamblea Diocesana, cada parroquia intenta también aplicarla a su realidad con un objetivo principal que se va desmembrando en objetivos diocesanos y parroquiales. Y algo de admirar que todo Brasil siga esas directrices nacionales. Cada uno después, porque el sur de Brasil no es lo mismo que el norte, en fin, sus realidades. En esta última asamblea yo no pude participar porque estaba con dengue y no dio para participar. Más de lo que se trató, no aparecieron nuevas directrices, esperando el sínodo sobre la sinodalidad, que a partir de ahí el próximo año saldrá el documento de comunión, participación y misión, que ya
fue tratado, fue aprobado, se trabajará este año y el próximo año se aprobará como directrices para todo Brasil. Porque al menos en Río Branco, en nuestra realidad, el sínodo no va a traer muchas cosas nuevas para nosotros, porque ya vivimos esa sinodalidad, ya vivimos esa comunión, ya caminamos juntos con esas directrices, con tantas iniciativas a nivel nacional como después a nivel diocesano existen. Eso ya para nosotros no es gran novedad, porque ya lo llevamos haciendo muchos años. Que todo Brasil siga las mismas directrices, que la campaña de la fraternidad de la Cuaresma, todo Brasil reflexione sobre el mismo tema, cante los mismos cantos, rece las mismas oraciones. Eso es algo impresionante, algo que yo creo que solo el Espíritu puede hacer una cosa de esas. El mes misionario, el mes bíblico, el mes vocacional, cosas que en otros, conozco un poco otros países, eso no existe. Y todo eso es fruto del Concilio Vaticano II, cuando los obispos brasileños, a través de don Helder Câmara, que fue un poco la mente pensante, ya antes de volver los obispos para Brasil, ya organizó una asamblea trazando el primer plano de pastoral de conjunto, para que cuando volvieran los obispos a Brasil, sabía que era muy difícil reunirlos de nuevo, ya todos ya llevasen en mente o por escrito lo que debían hacer primero plano de pastoral de conjunto, basado en las 4 constituciones y los 2 decretos de ecumenismo y de misiones, las 6 líneas prioritarias de pastoral. Y eso se mantuvo muchos años, prácticamente hasta inicio de este siglo. Es algo admirable, que ya nació en el concilio, y todos más o menos siguiendo las mismas líneas, porque la CNBB fue la primera conferencia que se organizó antes del concilio, ya don Helder ya había organizado, ya el concilio mandó que todos los países tuvieran su conferencia. Pero Brasil pues, va mucho a la cabeza de todas estas iniciativas pastorales de sinodalidad, de caminar juntos, de manos dadas, es algo muy bonito y impresionante, siendo del tamaño que es Brasil. Es un pecado que lo llevamos como iglesia brasileña, que infelizmente, o como se dice en español, desgraciadamente, Brasil es tan grande que el sur de Brasil es otro, es más Europa que la Amazonia, lógicamente. Y esas distancias, esas diversas culturas y todo, no existe esa comunión, no existe ese que nosotros gustaríamos de tener, de ayudas tanto económicas como también de personal. Se constituyó en 2005, 2006 la Comisión Episcopal para Amazonia, que ahí se comenzó a mover un poco gracias a don Javier, que gritó en una asamblea de que ya es hora de que la iglesia de Brasil sepa que Amazonia también es Brasil. Y ahí se sensibilizó. Se han dado pasos, pero no muchos. Nosotros, por ejemplo, somos iglesia hermana de la iglesia de Fortaleza. Actualmente tenemos 3 padres y un diácono en nuestra diócesis que son de Fortaleza. Ahora la cuestión económica es muy difícil, que nos ayuden, y hemos pasado muy mal con la pandemia, en fin, y sobre todo para mantener sacerdotes, nuestro clero. Y también a veces es muy difícil que un sacerdote del sur se acostumbre y se entre en la realidad amazónica. Es más fácil a un extranjero entrar en la realidad amazónica que un del sur entrar en la red de Amazonia, porque vienen a, podríamos decir así, colonizar, a imponer lo que tienen en el sur y traerlo para Amazonia, y eso es un pecado. Un extranjero al menos se quita un poco todas sus ideas de su país e intenta partir de cero, acomodarse o entrar.
para los que vienen del sur. Muchos han tenido que volver porque no se acostumbran, crían un gran problema religioso, social, porque la gente no los aguanta, no soporta, porque impositivos, que son mundos diferentes del sur al norte de Brasil. Y la gente es muy sensible, es su característica del pueblo amazónico. Y si vienes de otra región de Brasil, ahí ofendes, insultas y otras cosas, y la gente no puede con eso. Pero bueno, se han dado pasos. Inclusive se creó el proyecto como Unión y Partilla, Unión y Participación sería, porque los obispos de la Amazonia no podían tener seminaristas, porque no tenían condiciones económicas para mantener sus seminaristas. Es una cosa muy seria y muy grave. ¿Cómo va a tener algún día clero nativo? Entonces se creó este proyecto por el cual se hicieron una pesquisa de las diócesis más pobres, de Amazonia principalmente, a los días siguientes y a los días siguientes. Se dieron 3 grupos. Y también cada diócesis entrega 1% de su recaudación mensal para ese fondo. Y ese fondo distribuye, dependiendo, por cada seminarista, 2 salarios o 3 salarios del grupo más pobre, después 2 y 1. Los obispos han comenzado a respirar, y porque ahora son más de 300 seminaristas que están siendo ayudados por este fondo nacional que se creó. Es muy bonito. Se podrían hacer otros gestos también, pero bueno. Solo me gustaría decir que sientan todos que somos iglesia. Tanto aquí como allá somos parte de la misma iglesia. En unos lugares más necesitados, en otros menos. Y que tengamos un corazón más abierto, que abramos nuestros horizontes a otras realidades que existen, tan diferentes, tan necesitadas, y que ese espíritu misionero, que parece que es solo para algunos, pero todos, de una forma o de otra, deberían tener, no solo para ayudar económicamente, más para sentir y vibrar y alegrarse y sufrir también con lo que acontece en otros lugares del mundo. Son también cristianos, son también católicos, en fin, y son gente buena, son gente que cree, gente que da hasta la vida, porque lo que hace allí nuestros seglares aquí no lo hacen, siendo que no tienen las condiciones económicas, días enteros, fin de semana, trabajando en cualquier pastoral, en cualquier encuentro. Eso aquí, viernes por la noche, sábado todo el día y domingo hasta el mediodía, poca gente lo hace. Y después horas y viajes y, en fin, nos dan ejemplo, y son gente buena y gente que ama la iglesia y que da su vida por la iglesia. Y por tanto, que existiese un poco esa comunión o ese espíritu de conocer y de al menos corresponder un poco también, no de dar ejemplo, pero sentir que todo nos hace bien a todos, que la iglesia es universal y no es solo yo, sino que tenemos que abrir más los horizontes y salir un poco más, como el Papa nos pide, iglesia en salida.